Nombre es Wilson Barrera. Soy estudiante, bueno, de la licenciatura en física en la Universidad de El Salvador y el día de hoy les voy a presentar la tesina que hemos estado desarrollando a lo largo del diplomado, el cual la estructura de este trabajo es la siguiente. Entonces vamos a comenzar primero con una pequeña introducción. Uno de los modelos que describe muchas de las observaciones cosmológicas es el modelo del Big Bang caliente, el cual este modelo se sustenta en el principio cosmológico. Básicamente, el principio cosmológico es lo que nos dice que el universo a grandes escalas es homogéneo e isótropo. Además, a estas escalas, la fuerza que predomina en el universo es la fuerza gravitatoria, por lo que si nosotros queremos hacer una adecuada descripción del universo, necesitamos una teoría de la gravedad y la mejor candidata pues es la relatividad general de Einstein. A pesar de que este modelo del Big Bang describe bastante bien, por ejemplo, la formación de estructura a gran escala, la abundancia de elementos ligeros a partir de la nucleosíntesis primordial, este modelo presenta una serie de problemas. Entonces, dos de estos problemas es el problema de planitud y el problema del horizonte. Para resolver estos problemas es que se introduce el modelo inflacionario, el cual consiste en que en una época temprana del universo, el universo se expandió aceleradamente. A pesar de que este modelo resuelve de forma bastante elegante el problema de horizontes y el problema de planitud. Sin embargo, no es uno de los mayores éxitos del modelo, sino que durante inflación se producen perturbaciones escalares asociadas con las fluctuaciones en la densidad de energía y perturbaciones tensoriales, básicamente pues ondas gravitacionales primordiales. Entonces, estas perturbaciones son la semilla de la estructura de nuestro universo. Y el objetivo básicamente de este trabajo es analizar estas perturbaciones a partir del espectro de potencias primordial tensorial, el cual pues este espectro contiene información estadística de las amplitudes de estas perturbaciones cuando salen del horizonte. Como les decía, para estudiar el universo vamos a utilizar la teoría de relatividad general de Einstein, y el cual pues es una teoría geométrica, y uno de los conceptos importantes en esta teoría es la métrica, que básicamente pues contiene información de la geometría del espacio. Entonces, el intervalo entre dos eventos se puede definir a partir de la ecuación 1, en el cual x mu y x nu son coordenadas de un cuadrivector del espacio-tiempo, y el g mu nu se conoce como el tensor métrico, el cual contiene pues la información de la geometría del espacio-tiempo que estemos analizando. Durante este trabajo se van a realizar una serie de convenciones. Primero, la convención de signos para la métrica es la siguiente. Además, las coordenadas espaciales las vamos a estar etiquetando con índices latinos, el cual pues van a correr de 1 a 3, y el conjunto de coordenadas en general se etiquetarán, perdón, con coordenadas, con índices griegos, el cual va a correr de 1 a 3, donde el 0 va a representar la variable temporal. Además, vamos a utilizar la convención de Einstein, en el cual pues índices repetidos nos van a indicar sumatoria, y en este trabajo pues se desarrollará en unidades naturales. Entonces, bueno, las ecuaciones presentes en relatividad general son ecuaciones tensoriales, por lo que a partir de acá vamos a definir una serie de tensores que nos van a permitir conectar la geometría del espacio con el contenido que curva dicho espacio. Uno de los primeros tensores que vamos a definir es el tensor de energía-momento, el cual nos dice cómo se distribuye la energía y la materia en el espacio, y para un fluido perfecto con una densidad ρ y una presión P, el tensor de energía-momento se define por la ecuación 2, donde estas U
son las cuadrivelocidades. Además, podemos mostrar que la derivada ordinaria de un tensor no es un tensor, por lo que en relatividad, bueno, sí, en relatividad general, vamos a estar trabajando las derivadas a partir de la derivada covariante, el cual se define por medio de la ecuación 3, donde estos símbolos que aparecen acá en la derivada covariante son los símbolos de Christoffel o conexiones afín, el cual pues en términos de la métrica se define por la ecuación 4. Bueno, al igual que en la mecánica newtoniana y en relatividad especial, tenemos, son importantes las leyes de conservación, pues en relatividad general no es la excepción. Una ley de conservación viene dada a partir de la derivada covariante del tensor de energía-momento, el cual pues esta derivada covariante es nula para el tensor de energía-momento. Y este resultado más adelante nos va a servir para armar las ecuaciones de campo de Einstein. Bueno, otro tensor importante es el tensor de Riemann, el cual pues nos dice si nos permite ver si un espacio es curvo o plano y se define a partir de la ecuación 6. Si nosotros contraemos el primer índice y el tercer índice del tensor de Riemann, lo que obtenemos es el tensor de Ricci, es decir, que viene dada por la ecuación 7. Por último, si nosotros contraemos todos los índices del tensor de Riemann, lo que obtenemos es el escalar de Ricci y finalmente construimos el tensor de Einstein, el cual pues está definido por la ecuación que señalo acá. Y una propiedad importante que cumple este tensor es que la derivada covariante de él es 0. Y Einstein pues aprovechó este resultado de que la derivada covariante del tensor de Einstein con la derivada covariante del tensor de energía-momento son 0 para armar sus ecuaciones de campo, el cual pues se definen por la ecuación 9. Esto en unidades naturales. ¿Ok? Entonces, la métrica que describen, que describa, perdón, la métrica que describe nuestro universo tiene que cumplir una serie de condiciones. Primero, tiene que cumplir el principio cosmológico y además nuestro universo es un universo que evoluciona en el tiempo y por ende la métrica que describa el universo tiene que cumplir estas condiciones. Una de las métricas que cumple estas condiciones se conoce como la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, el cual pues se define a partir de la ecuación 10, donde acá este término A se conoce como el factor de escala y nos dice, es el que nos dice cómo evoluciona el universo. Entonces las coordenadas R y teta y phi se conocen como coordenadas comóvil, es decir, que no dependen del tiempo y lo que describen es un universo estático. Además, bueno, y por último K de acá es el parámetro de curvatura que puede tomar los valores 1 para un universo cerrado, 0 para un universo plano y -1 para un espacio abierto. Además, nosotros realmente lo que queremos son conocer las distancias reales, no las distancias comóviles, por decirlo así. Entonces, estas distancias físicas se relacionan con las distancias comóvil a partir de esta expresión. Bueno, también es útil definir el tiempo conforme, el cual viene definido por la ecuación 11. Entonces, la métrica de Friedman, Lemaitre y Robertson Walker para este tiempo conforme se puede escribir de esta forma. Y si nosotros analizamos esta ecuación, podemos obtener el tensor métrico para la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson Walker, el cual pues es el siguiente. ¿Ok? Entonces, al armar las ecuaciones de campo de Einstein para esta métrica, obtenemos dos ecuaciones independientes, el cual pues son la ecuación 13 y la ecuación 14. Estas ecuaciones
nos describen la evolución del universo. Y estas ecuaciones pues se conocen como las ecuaciones de Friedman. Además, a partir de la derivada covariante del tensor de energía-momento, podemos obtener una tercera ecuación que se le conoce como la ecuación de continuidad y nos dice cómo evoluciona la densidad de energía en el universo, donde acá hemos definido este parámetro h, el cual pues se define como la ecuación 10, y a ese parámetro se le conoce como el parámetro de Hubble. ¿Ok? Entonces, para analizar la evolución de la densidad de energía, tenemos que definir una ecuación de estado, y la ecuación de estado que se define es esta, ¿no? De la ecuación 17, en el cual la presión es proporcional a la densidad, y la constante de proporcionalidad omega va a depender del fluido que estemos analizando. Por ejemplo, para materia, este omega toma un valor de 0, para radiación es 1/3, y para el caso de Sitter, tenemos que omega vale -1. Entonces, sustituyendo esta ecuación de estado en la ecuación de continuidad, podemos analizar cómo evoluciona la densidad de energía. Entonces, resolviendo esa ecuación diferencial, obtenemos pues cómo evoluciona la densidad de energía en función del factor de escala. Y si utilizamos esta expresión y una de las ecuaciones de Friedman, podemos ver cómo evoluciona el factor de escala en función del tiempo, el cual pues evoluciona de esta forma. Bueno, como les decía, este modelo del Big Bang caliente presenta una serie de problemas, pero para ver esos problemas, primero vamos a definir algunos conceptos. Lo primero es el radio de Hubble, el cual este radio de Hubble nos va a decir el tamaño del universo causalmente conectado, y se define por esta expresión, donde el radio de Hubble es igual pues al inverso del parámetro de Hubble. Además, si nosotros queremos estudiar la cinemática del universo, es útil definir un radio comóvil de Hubble, el cual pues recordando la relación entre las distancias físicas y las distancias comóvil, ese radio comóvil de Hubble pues se define a partir de esta expresión, y utilizando pues las ecuaciones que vimos anteriormente de cómo evoluciona el factor de escala y, y una de las ecuaciones de Friedman, podemos ver cómo evoluciona este radio comóvil de Hubble, el cual pues evoluciona de esta forma. Si se fijan, si omega es positivo, el radio comóvil de Hubble siempre va a crecer a medida pues que el universo evolucione. Y además, bueno, en cosmología existen dos horizontes, un horizonte de eventos, el cual determina las distancias a la cual pues un evento puede ser observado en el futuro, pero el que nos va a interesar para definir el problema de horizontes es el horizonte de partículas. Este horizonte de partículas va a limitar las distancias a la cual un evento que ocurre en el pasado puede ser visto hoy en el presente. Y si se fijan, este horizonte de partículas es proporcional al radio comóvil de Hubble. ¿Ok? Entonces, para el caso ¿no? del modelo del Big Bang caliente, en el cual pues el universo puede estar dominado por materia o por radiación, resulta que este horizonte de partículas siempre crece a medida que el universo evoluciona, por lo que el tamaño del universo visible hoy en día siempre, según este modelo, siempre va a ser más grande que el tamaño del universo visible en una época en el pasado. Y, ok, entonces, por lo que hoy en día debemos de tener regiones que en el pasado debieron estar causalmente desconectados. Entonces, según el modelo del Big Bang caliente, el fondo cósmico, por ejemplo, de microondas, presenta 10 a las 6 regiones que están causalmente desconectados. Es decir, que nunca tuvieron contacto causal a lo largo de la evolución del universo. Pero sin embargo,
estas regiones presentan la misma temperatura de fondo, las mismas anisotropías, por lo que esto nos lleva a pensar de que en algún momento en el pasado, por algún mecanismo, estas regiones debieron estar causalmente conectados. Es decir, que el universo visible en el pasado, muy en el pasado, debió ser mucho más grande que el universo visible hoy en día. Y por algún mecanismo, ese universo se comprimió, desconectando estas regiones, en el cual pues hoy en día vuelven a entrar al universo visible. El otro problema es el problema de planitud. Entonces, una de las ecuaciones de Friedman la podemos escribir de esta manera, donde omega es el cociente entre la densidad y la densidad crítica. La densidad crítica básicamente nos dice el valor que tiene que tener la densidad para que nosotros observemos un universo plano. Entonces, bueno, resulta que hoy día el universo es bastante plano, por lo que según el modelo del Big Bang caliente, en el pasado debió ser muchísimo más plano aún. Pero sí, pero bueno, y dado pues que la densidad de energía pudo tomar cualquier valor, no necesariamente el valor de la densidad crítica, pues resulta muy sorprendente de que hoy día pues observemos un universo plano, dado que a medida pues que el radio comóvil de Hubble evoluciona, este universo se debe ir alejando de la planitud. Entonces, para resolver estos dos problemas, el problema de horizonte y el problema de planitud, es que se introduce el modelo inflacionario, el cual pues el modelo inflacionario, como les mencionaba, consiste en que en una época temprana el universo se expandió de forma acelerada. Bueno, un concepto que nos será útil para analizar las magnitudes durante inflación es el número de Eiffel, el cual se define a partir de esta expresión. Ok, entonces ahora vamos a ver de forma breve la solución del problema de horizontes y la solución del problema de planitud usando el modelo inflacionario. Si suponemos, bueno, que la expansión del universo es exponencial, bueno, la condición que se tiene que cumplir para que el problema de horizontes quede resuelto es que el universo visible al inicio de inflación debió ser mucho más grande que el universo visible hoy en día. Y a medida pues que el universo se infló, el radio comóvil de Hubble se comprimió bruscamente, en el cual pues estas regiones fueron saliendo del horizonte. Y haciendo algunos cálculos en base a esta relación, se necesita para resolver el problema de horizontes que inflación haya durado más de 57 Eiffel. Y para el problema de planitud, si para una expansión acelerada, el radio comóvil de Hubble es aproximadamente esta relación. Si suponemos que inflación duró 60 Eiffel, el radio comóvil de Hubble pues es un valor muy chiquitito. Y por lo que considerando esta ecuación de Friedman, dado que este radio comóvil de Hubble es muy chiquito, observaríamos pues al final de inflación un universo muy plano. Bueno, la condición para que tengamos una etapa inflacionaria es que la aceleración tiene que ser mayor a cero, es decir, tenemos una aceleración positiva. Esta aceleración la podemos escribir a partir de la ecuación 19. Y si se fijan, para que esta ecuación sea positiva, se tiene que cumplir que la derivada del radio comóvil de Hubble pues tiene que ser negativa. Y entonces
esto lo vamos a estar analizando a partir de dos parámetros, epsilon y eta, el cual pues se conoce como los parámetros de slow roll. Entonces, si epsilon menor a 1, se sigue cumpliendo pues que la derivada del radio comóvil de Hubble es negativa y por ende la aceleración positiva. Entonces, para que suceda inflación, epsilon tiene que ser menor a 1. Y además, tenemos que asegurarnos de que inflación dure lo suficiente, como por ejemplo para resolver el problema de planitud. Eso viene pues controlado a partir de este parámetro eta. Entonces, la condición para tener una expansión exponencial es que epsilon sea muchísimo menor a 1 y que eta también sea muchísimo menor a 1. Entonces, vamos a tener una expansión acelerada exponencial y además que persiste lo suficiente como para resolver el problema del horizonte. ¿Ok? Entonces, inflación se puede escribir a partir de un campo escalar, es decir, una partícula de spin cero, y para el cual pues se denomina inflatón. Y para este trabajo vamos a estar utilizando un campo escalar homogéneo, es decir, que solo depende del tiempo. Entonces, la dinámica de este campo escalar la podemos describir a partir de la acción de Einstein-Hilbert más un término de acción debido al campo escalar. Entonces, el lagrangiano de este campo escalar se define a partir de la ecuación 21. Si nosotros aplicamos o calculamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, obtenemos la ecuación de movimiento para el campo escalar, el cual viene dada por la ecuación 22. Esta ecuación 22 se conoce como la ecuación de Clay-Gordon para el inflatón. Bueno, en el cual la densidad de este campo escalar es la siguiente, y este campo escalar pues tiene esta presión. Si nosotros, bueno, y combinando estas dos, obtenemos esta ecuación de estado. Si nosotros queremos pues tener un caso de De Sitter en el cual la presión sea el negativo de la densidad, es decir, que omega es igual a -1, se cumple esta relación de que el término cinético del campo escalar al cuadrado pues es muchísimo menor al potencial. Ok, entonces como les decía al inicio, uno de los éxitos, perdón, del modelo inflacionario es que al inicio se generan, perdón, en inflación es que se producen perturbaciones escalares y perturbaciones tensoriales. Estas perturbaciones las podemos analizar a partir de la teoría de perturbaciones cosmológicas y básicamente estas perturbaciones tensoriales, como les decía, son perturbaciones en el espacio-tiempo, es decir, ondas gravitacionales, y estas ondas gravitacionales pueden tener dos modos de polarización, el cual estos modos evolucionan a partir de la ecuación 24. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Mukhanov-Sasaki, en el cual pues los U son los modos tensoriales y y bueno, y estas están expresadas en el espacio de momentos y ¿cómo se llama? Las primas en las variables significa derivadas respecto al tiempo conforme. Entonces, la ecuación que me describe la evolución de estos modos tensoriales es esta. Además, podemos relacionar estos modos tensoriales con las perturbaciones en el inflatón a partir de esta expresión. Entonces, esta es la ecuación de Mukhanov-Sasaki para las perturbaciones tensoriales, pero también podemos escribir la ecuación de Mukhanov-Sasaki de una forma en general. Por ejemplo, para encontrar el espectro de potencia primordial escalar, utilizamos esta relación general, donde acá Z se conoce como la variable de Mukhanov. Y finalmente, el espectro de potencia primordial
Bueno, este espectro de potencia primordial tensorial es importante, ya que, como decía, tiene información estadística de las perturbaciones tensoriales cuando salen del horizonte. Entonces, este espectro puede ser definido a partir del valor esperado del cuadrado de las perturbaciones en el inflatón, y haciéndolo, pues, haciendo un poquito de álgebra, obtenemos esta relación, donde el espectro de potencias está definido a partir de la ecuación 27, donde acá, pues, el delta phi son las perturbaciones en el inflatón en el espacio de momentos. Y finalmente, en términos de los modos, el espectro de potencias primordial tensorial puede ser escrito por medio de la ecuación 28. Entonces, bueno, el objetivo de este trabajo, como decía, es calcular el espectro de potencias primordial tensorial. Para ello se van a resolver las ecuaciones que describen la evolución del fondo cosmológico. Además, también se va a resolver la ecuación de Mukhanov-Sasaki. Y por último, se va a calcular este espectro de potencias primordial tensorial. Entonces, estas ecuaciones se van a resolver de forma numérica a partir del lenguaje de programación Python. Entonces, el potencial que se va a estar utilizando es un potencial caótico, el cual pues va a presentar un pequeño paso cuando el campo escalar tome este valor de phi step. Entonces, los parámetros utilizados para este potencial son los siguientes. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones que describen el fondo cosmológico son las descritas en la ecuación 30, el cual pues ese fondo cosmológico viene descrita por las ecuaciones de Friedman y por la ecuación de Clay-Gordon que mencionábamos anteriormente. Resulta útil para ver de una forma más intuitiva cómo evolucionan estas variables durante inflación. Resulta útil analizarlas en términos del número de Eiffel. Y también al hacer esto reducimos un poco el costo computacional, por lo que estas ecuaciones del fondo en términos del número de Eiffel se escriben de esta manera. Entonces, estas dos ecuaciones se va a resolver numéricamente para encontrar la evolución del fondo cosmológico. Además, como tenemos una ecuación diferencial de segundo orden en el inflatón y una ecuación diferencial de primer orden en el parámetro de Hubble, también se calcularon condiciones iniciales, el cual pues son estas. Para el parámetro de Hubble es esta condición inicial, para el inflatón es esta y para la velocidad del inflatón es esta condición. Bueno, una vez calculado las ecuaciones que describen el fondo cosmológico, se resuelve también de forma numérica la ecuación de Mukhanov-Sasaki para las perturbaciones tensoriales. Y como decía, pues está descrita a partir de la ecuación 32. Y de igual forma que en el caso anterior, estas ecuaciones también se analizan en términos del número de Eiffel, el cual pues en términos del número de Eiffel, la ecuación de Mukhanov-Sasaki se puede escribir como la ecuación 33. Y de igual forma, como tenemos una ecuación diferencial de segundo orden en los modos, también se calcularon condiciones iniciales, tanto para los modos como para la derivada de estos modos. Y por último, a partir de estos modos, se calcula pues el espectro de potencia primordial tensorial. ¿Ok? Entonces, bueno, de la solución, primero para el fondo cosmológico, los resultados que se obtuvieron, pues, fue el parámetro de Hubble, el radio comóvil de Hubble, la evolución del inflatón y la derivada y la velocidad del inflatón. ¿Ok? Entonces, para el parámetro de Hubble, si se fijan, el parámetro de Hubble permanece aproximadamente constante, ya que pues decae
pero decae levemente. Si se fijan, básicamente decae de 10 a la menos 6 a 2 por 10 a la menos 7. Es decir, que decae, pero aproximadamente se mantiene constante. Además, entre n igual a 16 y n igual a 21, se observa pues una caída más rápida, y esto pues es debido a la presencia del paso en el potencial inflacionario utilizado. Además, también para el radio comóvil de Hubble, si se fijan, tenemos pues una escala logarítmica. Entonces, el resultado obtenido cumple con lo que se esperaba, que se esperábamos que el radio comóvil de Hubble, para este potencial y utilizando las condiciones de slow roll, pues decrezca de forma exponencial durante inflación. Y esto pues se puede ver en la solución numérica del radio comóvil de Hubble. Además de la solución del fondo cosmológico, también se obtuvo cómo evoluciona el campo escalar durante inflación. Y si se fijan, pues este decae durante inflación. Y esto es debido a que la ecuación que describe el campo escalar es una ecuación amortiguada. Entonces, es muy similar a la ecuación de la onda amortiguada, por lo que se espera de que este campo escalar decaiga en el tiempo. Y de igual forma, ¿no? Entre n igual a 16 y n igual a 21, este campo escalar presenta un comportamiento que decae más rápido. Y esto es debido al potencial inflacionario que se utilizó, ya que para este trabajo definimos que el paso se diera eh, para cuando el campo escalar pues tome el valor de 26. Y si se fijan, el comportamiento que obtuvimos es que este campo escalar pues decae a medida que sucede inflación. Bueno, además también obtuvimos la solución para la velocidad del inflatón, y el resultado que se obtuvo es que esta velocidad durante inflación básicamente permanece constante y presenta un pequeño pico debido siempre a la acción del potencial inflacionario que se utilizó. Y este pico pues se presenta entre n igual a 16 y n igual a 21, al igual que en los casos anteriores. Y si se fijan, tenemos un comportamiento constante, pero ya para finalizar inflación, este decae rápidamente. Bueno, una vez resuelto el fondo cosmológico, eh, se utilizó también para resolver pues la ecuación de Mukhanov-Sasaki, que describe cómo evolucionan los modos tensoriales. ¿Ok? Entonces, la solución para los modos tensoriales la podemos ver acá en la figura, y esto se hizo para un K, eh, para este K en específico, de manera pues de ilustrativa, ¿no? Se hizo para este K. ¿Ok? Entonces, el comportamiento que tenemos en los modos es que al inicio de inflación, estos modos se comportan como onda plana, y a medida que el horizonte se va comprimiendo, es decir, que a medida que se van acercando al horizonte, estos modos se van amortiguando hasta que llegan al horizonte de eventos, el horizonte, perdón, el cual pues está representado por esta línea vertical de color negro. Y una vez llegan a ese horizonte, estos modos se comportan pues de forma exponencial. Y esto es debido a que los modos se relacionan de esta forma con las perturbaciones en el inflatón. ¿Ok? Entonces, cuando estas perturbaciones salen del horizonte, las fluctuaciones en el inflatón se congelan,
y debido pues a que el factor de escala tiene un comportamiento exponencial, también pues estos modos van a tener un comportamiento exponencial. Perdón. Bueno, y esto se puede ver pues en el resultado que se obtuvo para las perturbaciones en el inflatón. Si se fijan, durante inflación, estas perturbaciones la amplitud de estas perturbaciones va decayendo y a medida nos vamos, y una vez pues lleguemos al horizonte, estas se congelan. Y finalmente, a partir de los modos, calculamos el espectro de potencia primordial tensorial, el cual pues el espectro de potencia primordial que se obtuvo de forma numérica se presenta con la línea de color negro, y este espectro de potencia primordial también se compara con un espectro de potencia primordial reportado por este autor, el cual establecía de que este espectro de potencia primordial para las condiciones de slow roll se comporta de esta forma, es decir, que es proporcional al parámetro de Hubble al cuadrado. Entonces, el resultado que obtuvimos es un espectro de potencia primordial que se comporta pues prácticamente constante, porque si se fijan varía muy poco. Básicamente varía de 1 por 10 a la menos 10 a 2.4 por 10 a la menos 10. Además, este espectro fue ajustado a la escala pivote para que contrastara pues con las observaciones. Además, entre la ventana de k igual a 10 megaparsecs a la menos 1 y k igual a 260 megaparsecs a la menos 1, observamos que un comportamiento, que este espectro de potencia primordial tensorial decae más rápidamente. Y esto pues es debido a la presencia del paso en el espectro, en el potencial inflacionario que se utilizó. ¿Ok? Entonces, este es el resultado obtenido, y comparando con la solución analítica, la solución numérica pues encaja bastante bien, eh, encaja bastante bien. Además, también se calculó el espectro de potencia primordial escalar, el cual pues nos dio este resultado, y el efecto que tenía el potencial inflacionario que se utilizó es que presenta un pequeño comportamiento ondulatorio. También este espectro de potencia primordial escalar obtenido se comparó con un espectro con la solución analítica reportada por el mismo autor, el cual pues decía que este espectro de potencia primordial escalar es proporcional al parámetro de Hubble al cuadrado entre epsilon, y si se fijan, la solución numérica obtenida eh, encaja bastante bien con este espectro de potencia escalar analítico. Y por último, bueno, una vez se tiene el espectro de potencia primordial tensorial y el espectro de potencia primordial escalar, se calcula lo que se conoce como el tensor to escalar ratio, el cual pues básicamente se define como el cociente entre el espectro de potencias tensorial y el espectro de potencias escalar. Entonces el resultado que se obtiene es que este tensor to scalar ratio es prácticamente constante, pero presenta un pico alrededor de 10, de k igual a 10 y k igual a 10 a la 4. Entonces, entre esos valores presenta un pico, y esto es potencial al paso en el potencial utilizado. Entonces, y además este se compara con la solución analítica, siempre reportada por este autor, el cual dice que este tensor to scalar ratio es igual a 16 epsilon.
y finalmente pues las conclusiones. Entonces, bueno, la solución numérica obtenida para el fondo cosmológico se comporta como se esperaba, es decir, que esperábamos un H aproximadamente constante y un phi pues que decae durante inflación y que debido al potencial inflacionario presentan pues entre estos valores del número de Eiffel un decaimiento más rápido. Además, la velocidad también pues al inicio permanece constante y presenta un pequeño pico debido al potencial utilizado entre estos valores y al final de inflación pues decae, se ve un decaimiento más rápido. También para los modos gravitacionales, bueno, al inicio de inflación se comportan como ondas planas y a medida que se aproximan al horizonte se van amortiguando y en las perturbaciones en el inflatón, estas van decayendo hasta que una vez que cruzan el horizonte, estas se congelan. Y finalmente, pues el espectro de potencia primordial tensorial que se obtuvo tiene un comportamiento pues prácticamente constante, pero decae levemente durante inflación y entre estos valores de K, este presenta un decaimiento más rápido. Mientras que el espectro de potencia es escalar debido al potencial inflacionario, lo que presenta es un pequeño comportamiento ondulatorio. Y finalmente, pues el tensor to scalar ratio, de igual forma, permanece aproximadamente constante y presenta un pequeño pico debido pues al stick potencia. Y eso sería una disculpa por el tiempo. No te preocupes, Wilson, no te preocupes, total. Tú aquí puedes tomarte toda la hora si quieres. Sí, Me gustó tu presentación, creo que fuiste muy claro en todo. Felicidades, muy buen trabajo. Pero bueno, vamos a lo bueno, a las preguntas, ¿no? Si quieres comenzamos contigo, David. Ok, o bueno, no sé si Luis quiera comenzar, que ayer yo comencé. Luis. Como prefieras, yo no tengo ningún problema. Ok, bueno, entonces voy a comenzar. Mi primera pregunta es, bueno, primero felicidades por tu trabajo. Creo que quedó claro el objetivo, que es presentar la propuesta de inflación, que es muy general y que depende fuertemente del potencial que se le asigne al inflatón. Y claro, se puede extraer información importante, precisamente las ondas, bueno, las perturbaciones tensoriales y escalares. Mi primera pregunta es, el potencial particular que utilizas, que es ese step potential que tiene una tangente, ¿puedes mostrar la ecuación, por favor? Tangente hiperbólica, sí. O sea, no es como un escalón, pero es suave, ¿no? No es una... Me gustaría saber la motivación, ¿no? ¿Por qué ese y no otro? O sea, ¿qué propiedad tiene en particular que lo convierte en algo interesante? Y además, eso es una tangente hiperbólica que va acompañado con un medio m phi al cuadrado, ¿no? Que ese potencial cuadrático es como el tradicional en inflatón. Entonces, ¿podrías explicar brevemente por qué este potencial? Sí, según tengo entendido, bueno, este potencial, este paso en el potencial se introduce porque durante inflación estas partículas inflatón también pues pueden interactuar con otras partículas y esto hace pues que se generen unos ciertos picos en este potencial, según tengo entendido. Otras partículas, o sea, además del campo de inflatón, hay otros campos ahí, que esos, ok. Y mi segunda pregunta va, probablemente
hay una motivación más fuerte, ¿no? Más completa. Mi segunda pregunta va relacionada con lo mismo. ¿Esos parámetros también hay una explicación por qué precisamente esos valores y no otros? Bueno, sí, por ejemplo, en el caso de beta, que lo que describe en el campo escalar es la amplitud del pico, se toma pequeño porque queremos que esto no corte inflación. Y delta, que describe también el ancho de pico, pues ese sí se toma también pequeño, pero sí, beta se toma pequeño debido pues a que no sea un pico muy grande y esto haga pues que corte inflación. Y, y el paso, dependiendo pues el comportamiento, lo que se quiera analizar, se puede tomar pues en cualquier, digamos, punto durante inflación. Pero sí, este beta sí se toma por, debido a eso. Ok, entonces, bueno, supongo que las personas que propusieron estos modelos habrán hecho algún tipo de constricción de parámetros, ¿no? Es muy común cuando alguien propone un modelo, hay parámetros libres, que ahí en ese caso tiene 3, ¿no? Sería el beta, delta y el phi step. Eso se pueden ajustar con observaciones, o al menos, si no se hace un estudio estadístico exhaustivo, al menos con motivaciones físicas se pueden poner algunas cotas. Lo siguiente que me gustaría comentar es, ¿podrías pasar a la gráfica donde se ven el U subíndice K tensorial en función de N, esa precisamente? Ok, entonces por lo que tengo entendido son los modos tensoriales. UK, físicamente, ¿qué es? O cómo se puede interpretar? Sí, bueno, según tengo entendido, son los modos de polarización, perdón, de las ondas gravitacionales. Es decir, las ondas gravitacionales tienen dos formas en las que pueden ser polarizadas y eso básicamente representa estos modos de polarización. Ok, ese subíndice K, ¿qué significa? Que están analizadas en el espacio de momentos. Entonces, complementando tu respuesta, para ser más precisos, en perturbaciones tensoriales, como su nombre se lo dice, es una expresión que matemáticamente es un tensor, es decir, que bajo las transformaciones de Lorentz se necesita hacer, se transforma doblemente, entre comillas, tiene, bueno, al menos 2 índices, son tensores de rango 2, a diferencia de las perturbaciones escalares que son funciones reales o complejas. Aquí no lo mostraste, pero en tu trabajo escrito sí está que se hace lo que usualmente se hace cuando tenemos una ecuación oscilatoria, ¿no? Pasar esto al espacio de Fourier, donde las derivadas respecto al espacio se transforman en Ks, y ahí se descompone, y esa UK precisamente se entiende como la amplitud de la onda, ¿no? Aquí, repito, no lo pusiste en tu presentación, pero en texto sí está. Al hacer expansión de Fourier, separas el carácter tensorial en un tensor de polarización que, corrigiendo tu respuesta, ese es el que carga las dos polarizaciones de las ondas gravitacionales, y este es el que codifica la amplitud. ¿Y qué amplitud? Bueno, depende la frecuencia, ¿no? Esa K está directamente relacionada con la frecuencia o inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿no? Entonces esto sería, entre comillas, qué tan intensas son las ondas. Ahora, viendo esa gráfica, tú mencionas que primero se comportan como ondas planas y claro, ahí más o menos se alcanza a ver como más o menos que sería de 28 hasta 32, N32, son ondas que están oscilando y la amplitud, recordemos que UK
de alguna manera codifica la amplitud y por lo se mantiene en un rango acotado y están oscilando, se empiezan a estirar, y luego para ese sería n más o menos entre 34 y 35, dices que hay un horizonte, ¿no? Ese horizonte físicamente, ¿qué es o cómo se interpreta? ¿Horizonte de qué? Sí, según tengo entendido, sería como básicamente a partir del horizonte de partículas, y básicamente sería como el tamaño de ese universo observable. Entonces, eh, eh, ¿Y por qué está como ahí en n? sí, es que, bueno, hice los cálculos. Para este K se calculó el tamaño de este horizonte, y el resultado que se obtenía es este valor de n. Se hizo el cálculo de n para el horizonte. Ok, bien. Lo que está pasando es, tus ondas gravitacionales las descompones en diferentes Ks, ¿no? O sea, de hecho, el espectro de potencia es precisamente eso, ¿no? Ver cuánta potencia, que es decir, si no me, hay por cada lapso o intervalo de longitud de onda o de K. La ecuación de Mukhanov-Sasaki tiene un K cuadrado menos A' sobre A, donde las ondas deben de ser menores al radio de Hubble asociado a una longitud de onda. Si tienes una longitud de onda muy grande, esa puede caber, entre comillas, en un horizonte grande. Si tienes una longitud de onda muy pequeña, tendría que ser el horizonte muy chiquito. Y entonces, para que estas ondas estén, cuando se es menor que al horizonte. Entonces, para cada longitud de onda, es decir, para algún K, que tú ya ahí fijaste ese K, como 4.85 por 10 a la 8 megaparsecs a la menos 1, la longitud de onda sería proporcional al inverso a ese, ¿no? Tal vez por un factor de 2pi por ahí, pero sería algo del tamaño de 10 a la 8 megaparsecs. Como en inflación su efecto es de reducir ese horizonte, en algún momento esta longitud de onda que comenzó fija va a ser más grande que el horizonte del universo, porque la inflación lo está haciendo más chiquito. Y ahí es cuando se dice que salió del horizonte. ¿Cuándo salen estas ondas? ¿En qué momento? Es decir, ¿para qué n? Pues depende de su tamaño, ¿no? Entonces eso es como para clarificar tu respuesta. Y ahí sucede un fenómeno muy interesante, que tú creo que llegas a usar la palabra amortiguamiento, pero ahí parece lo contrario, ¿no? Parece que crece. Ahí físicamente, ¿qué está pasando o cómo lo interpretarías, ¿no? Recuerda que UK está asociado con la amplitud. ¿Me podría repetir, por favor? No, lo último. Sí, sí, entonces las ondas empiezan con más o menos planas. Su horizonte para cada frecuencia está relacionado para una longitud de onda específica. Hay más o menos en 34 punto algo. Cruza el horizonte, dejan de oscilar, y ahí se dice que salen del horizonte, y ahí ese UK empieza a crecer muy rápido, ¿no? Físicamente, ¿cómo lo interpretarías? Que ese crecimiento rápido, ¿qué le está pasando a las ondas gravitacionales ahí? Sí, según yo entiendo, ¿no? Como usted decía, dentro del horizonte lo que se tiene es que las longitudes de onda son menores al horizonte. Entonces, a medida que sucede inflación, como que estas longitudes se van estirando, o también el horizonte se va comprimiendo, y entonces eso es lo que, según yo, es lo que sucede, ¿no? Que a medida que el universo se expande, estas longitudes de onda, como el universo se expande, como que se van estirando, por decirlo así. Sí, pero aquí estamos hablando de amplitud. O sea, en realidad, la amplitud de las ondas está creciendo.
O sea, inflación le está inyectando energía a las ondas gravitacionales. Y eso ocurre cuando se cruza ese horizonte, ¿no? Ahí se ve claramente cómo, repito, ese UK está asociado con amplitudes. Antes del horizonte está oscilando, o sea, la amplitud crece, decrece, crece, decrece. Esa oscilación en el tiempo, después del horizonte empieza a crecer, y es que el horizonte le está proporcionando energía a estas ondas, ¿no? Que después estas ondas pueden reingresar al horizonte cuando termine inflación, y sería lo que afectaría pues ya la CMB, ¿no? Pero bien, le cedo el tiempo al doctor Luis para que no vaya a ser que yo me consuma todas las preguntas o inquietudes, y ya después podría regresar. Muy bien, muchas gracias, David. De hecho, varias de las preguntas que yo tenía también ya las hiciste. Igual, las dudas que tengo tal vez son un poquito más técnicas que te quiero preguntar. Una duda que sí, bueno, también primero que nada, pues, también me gustó mucho tu presentación, y también cuando leí tu tesina se me hizo que la escribiste bastante bien. De hecho, cuando te regresé mis correcciones, creo que no te hice muchas realmente, porque me parecía que estaba bastante bien. Y bueno, una de las dudas que me quedaron, por ejemplo, en esta tesina, es que como ejemplo, ya dijiste que este tangente hiperbólico que le están metiendo se puede interpretar como una especie de interacción con otros campos, ¿no? Sin embargo, también ya se sabe de observaciones de que el otro potencial que estás usando, que es el de phi cuadrada, pues ya está de cierta manera como descartado por observaciones pues cosmológicas. Entonces, como que la idea es también una motivación de por qué utilizaron el potencial phi cuadrada. La idea era como solamente que fuera un potencial de ejemplo para ver cómo es que se modifica una vez que se agrega este término extra, o hay alguna otra motivación, por ejemplo, de que al agregar este término extra del potencial de alguna manera ayude para que este potencial inflacionario de phi cuadrada nuevamente pueda ser un candidato pues viable para haber producido la inflación cosmológica. ¿O sabrás algo de eso? ¿O la motivación de por qué phi cuadrada? Sí, bueno, de hecho también ese trabajo se va a continuar para la tesis de grado de mi licenciatura. Uh-huh. Y bueno, sí, de hecho, más que todo creo que lo hicimos para ver cómo se comporta este espectro de potencia primordial tensorial, y en la tesis sí se abordarían otros potenciales, pero sí realmente no digamos, del por qué si no sabría. Ok. Bueno, igual tal vez ahorita se puede considerar como que fue un primer acercamiento, ¿no? Porque también el potencial phi cuadrada como que es el más tradicionalmente estudiado cuando se está empezando a aprender, ¿no? Todos los conceptos de inflación. Pues supongo que tal vez puede ir algo por ahí, si es que no hay realmente una motivación más fuerte. De hecho, algo interesante es que esos potenciales phi cuadrada, aunque en inflación ya no apliquen tanto, digamos, pero sí durante una época de recalentamiento, ¿no? Que es lo que ocurre posterior a inflación, que es cuando el campo escalar ya empieza en su régimen de oscilaciones rápidas, y pues ahí se puede aproximar como un campo, como un potencial tipo cuadrático. Pero pues eso ya son otras cosas. Otra de las dudas que también tenía, tal vez es un poquito más técnico. Según entendí, utilizaron Pius Code, ¿no? Para poder calcular las perturbaciones.
con PyUse Code, ¿sabrás si no hay ningún, o si tiene alguna dificultad, si se quisiera usar para casas más grandes? O bueno, tú que... Porque justamente es como, yo estoy también tratando de aprender a usar PyUse Code. Caray, deme un segundo. Okay. Y una de las cosas que podría ser interesante es calcular para las casas más grandes, porque eso implica las escalas más pequeñas, y justamente las escalas más pequeñas son las que podrían, las que reingresan más rápido al horizonte una vez que termina inflación, ¿no? ¿Sabrás si se puede, por ejemplo, seguir extendiendo ese espectro que tuviste numéricamente? Sí, bueno, Wilson, realmente... una cosita Ajá. antes que contestes. No te quisiera robar tu inspiración ni a tus sinodales. Ya nos pasamos del tiempo, pero los que van a presentar con Juan José, la tesina de Juan José, nos vamos a pasar al grupo pequeño que dice tesina Juan José, y los demás se pueden quedar los que quieran en esta sala para continuar con las preguntas de Wilson. Si alguien no sabe pasarse, me dice y lo pasamos. Gracias. Bueno, sí, yo estuve revisando la documentación de la librería de Pius Code, pero realmente sí no encontré como algo que me limitara el intervalo, por decirlo así. Solo sé de que este código es útil para resolver como ecuaciones que son similares a la ecuación de la onda amortiguada, pero sí no encontré como una, una limitación al intervalo que se utilice. Tal vez, el problema creo que sería bueno, no sé, que el tiempo de computación tal vez, pero sí no encontré. Ok. Ujú. Pero me imagino que conforme tenías casas más grandes, tal vez iba tardándose más en resolver la ecuación, ¿no? O algo así. Sí, Ah, el tiempo crecía más. ya. Otra duda que tal vez tendría, comentaste, ¿tienes alguna gráfica del potencial? Sí, no coloqué gráfica. Ya. Porque comentaste que una de las razones por las que obtuviste como que un valor muy pequeño o mejor dicho, consideraste valores muy pequeños para la tangente hiperbólica, era justamente para no terminar inflación, ¿no? Ujú. Pero, pues, por ejemplo, tengo entendido que hay algunos potenciales que lo que pueden hacer es que hay un periodo de inflación, luego hay un periodo pequeño en donde puede terminar o se vio el slow roll, y luego puede haber nuevamente otro periodo que también generaría inflación, que se le llama como que estos modelos de ultra slow roll. Entonces, esos son muy interesantes porque justamente lo que generan son como picos en el espectro primordial de perturbaciones, y esos picos posteriormente podrían explicar como la posible formación de agujeros negros primordiales. Entonces, algo que tal vez sea interesante, pero honestamente ahorita no se me figura cómo es el potencial, es tal vez un poco explorar inclusive otros parámetros donde tal vez podría terminar inflación, pero ver si tal vez lo termina, pero posteriormente continúa, ¿no? Una vez que termine esa función escalón. Y ver qué efectos tendría en el espectro primordial de perturbaciones. Creo que podría ser un buen ejercicio, a mi parecer. Ok, sí, sí, de hecho, bueno, este espectro, si se toma, digamos, un valor muy grande, puede ser que interrumpa, pero por un cierto lapso de inflación, pero luego vuelve a reingresar porque se vuelven a dar las condiciones de slow roll. Sí, y posiblemente lo que te digo, tal vez ahí podría pasar esto, lo que menciono de que, o sea, como un crecimiento en el espectro. No estoy seguro, pero creo que sería algo interesante por explorar. Sí, Y realmente ya no tenía más dudas, así que David, si te quedaban más dudas, adelante. Y de nuevo, muchas gracias por tu muchas, presentación, me hizo muy buena. muchas gracias. Estuve pues trabajando